Con motivo de avivar el amor y la adoración eucarística, leeremos obras eucarísticas de San Pedro Julián Eymar, insigne apóstol de la Eucaristía, fundador de los religiosos y de las siervas del Santísimo Sacramento. En la homilía pronunciada por Juan XXIII en la canonización el 9 de diciembre de 1962, nos invitaba a honrar a San Pedro Julián Eymar. Es un santo que nos era familiar ya desde hace años, desde que la providencia nos deparó la feliz ocasión de acudir a su país natal, Francia. Vimos allí con nuestros propios ojos el pobre lecho, el modesto cuarto en el que este fiel servidor de Dios entregó su alma a Dios. Sentimos emoción al evocar este dulce recuerdo en este día en que nos es dado concederle los honores de la canonización. El cuerpo de San Pedro Julián se halla en París. Sin embargo, el santo está presente de alguna manera en Roma, en la persona de sus hijos, los sacerdotes del Santísimo Sacramento. Nos resulta dulce evocar también otro recuerdo, el de las visitas que solíamos hacer en otro tiempo a su iglesia de San Claudio de los Burguiñones. Al lado de San Vicente de Paúl, San Juan Eudes y del cura de Ars, San Pedro Julián ocupa hoy su puesto en la falange de esos astros resplandecientes que son la gloria y el honor incomparable del país que nos viera nacer. Mas su benéfico influjo se experimenta mucho más allá, en toda la iglesia entera. Podríamos decir que su nota característica, la idea directora de todas sus actividades sacerdotales, fue la Sagrada Eucaristía, el culto y el apostolado eucarísticos. Nos complacemos en este día ante ustedes, sacerdotes y hermanas adoradores eucarísticos, y ante todo el pueblo de Dios, invitarles a honrar y festejar al que fue tan perfecto adorador del Santísimo Sacramento. Y a su ejemplo coloquemos siempre en el centro de nuestros pensamientos, afectos y empresas esa fuente incomparable de toda gracia, que esconde bajo sus velos al autor mismo de la gracia, Jesús, el Verbo encarnado. La misión de San Pedro Julián. El cuerpo místico de Jesucristo, o sea, la Iglesia, ejerce sus funciones vitales de glorificación divina y de iluminación y transformación de las almas por los órganos para eso constituidos que forman la jerarquía eclesiástica. Esta, por lo mismo que es esencial a la Iglesia, goza de la promesa formal de perpetuidad y de indefectibilidad. Con ella queda asegurada la salvación de todas las almas de buena voluntad. Este principio nunca puede perderse de vista cuando se consideran, a la luz de la verdad revelada, cuestiones como las que en esta introducción quisiéramos tratar. La historia enseña que cuando se trata de subvenir a necesidades nuevas y extraordinarias y de tomar nuevas e importantes iniciativas, o también de realizar determinados designios de la providencia divina, suele Dios confiar una misión particular a un alma para eso predestinada. Pensemos en San Benito, Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Vicente de Paúl, Santa Juliana de Norwich, Santa Teresa de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque, para no mencionar más, entre muchos tantos. Cuando se considera bien la vida de San Pedro Julián Eymar, la obra por él realizada y las circunstancias que la acompañan, fuerza es confesar que pertenece también al reducido número de los escogidos para el cumplimiento de determinados planes divinos. La misión que Dios le confió queda perfectamente indicada en el segundo número de las Constituciones que escribió para sus religiosos. La suprema razón de ser del instituto consiste en proporcionar, bajo la dirección y auspicios de la Inmaculada Virgen María, verdaderos y perpetuos adoradores a nuestro Señor Jesucristo,
presente día y noche en la Eucaristía, por amor a los hombres y en formar abnegados apóstoles de su gloria y celosos propagadores de su amor, a fin de que el Señor Jesús sea perpetuamente adorado en su sacramento y socialmente glorificado en todo el mundo. La glorificación de Jesucristo no como quiera, sino en cuanto realmente presente entre nosotros y por adoradores en espíritu y en verdad, tal fue el blanco de todos sus afanes. Jesucristo está en la Eucaristía, luego todos a Él. Era su lema. Antes oraba a Dios diciendo: Señor, déjame vivir en ti y morir por ti. Después le decía: Señor, vive en mí. Sí, ya no quiero morir. Quisiera hacer grandes cosas antes de morir, exclamaba desde 1853 a impulsos del entusiasmo celestial que le comunicaban sus divinas luces sobre esta maravilla del cristianismo que es la Eucaristía. Un mes antes escribía en una carta: Estuve ayer con el buen padre Germán. Sufre, pero estamos muy satisfechos de poder sufrir. Él quisiera irse al cielo y yo quedarme para glorificar a Jesucristo. Sobre ello hemos discutido largo y tendido y por fin nos hemos resuelto a lo que Dios quiera. Todo el resto de su vida, que duró hasta el 1 de agosto de 1868, ya que había nacido en 1811, tuvo viva conciencia de su divina misión y fue irradiado fuera de sí con eficacia creciente los tesoros de sabiduría eucarística y de fuego encendido al contacto del amor de los amores que tan copiosamente atesoraban su inteligencia y su corazón. Mas la gloria y la importancia de la misión de San Pedro Julián no fluyen principalmente de haber conocido y predicado como poquísimos la imponderable realidad encerrada en 61 Santísimo Sacramento, sino de haber encarnado y perpetuado en organismos vivos su sentir, su pensar sobre nuestro divino Emmanuel. Es cosa que únicamente logran los que para ello han recibido el don del cielo. Su organización eucarística, él la concebía como una red de fuego que se extiende a toda la tierra y comprendiese todas las clases sociales. Es preciso que el Santísimo Sacramento cubra el mundo, solía decir, y no cabe duda que el santo ha sido parte importantísima en el progreso eucarístico, el más importante de todos los progresos que se ha podido realizar en nuestros días. No solamente existen la congregación de presbíteros del Santísimo Sacramento y las siervas del Santísimo Sacramento, quienes se proponen seguir a Jesucristo sacramentado, realizando plenamente el ideal eucarístico, la asociación de sacerdotes adoradores que une y suma las energías de todos los sacerdotes que ambicionan cumplir perfectamente sus deberes eucarísticos para con el sumo sacerdote Jesús, que entre nosotros permanece después de haberse sacrificado, y tantas otras asociaciones eucarísticas que le reconocen como fundador, sino también su palabra y su acción cayeron en tierra como semilla fecunda y han germinado en mil variadas formas, de tal suerte que pocas serán las obras eucarísticas de hoy día que directa o indirectamente no les sean deudoras. Lo que imprime un sello inconfundible y da mayor realce a su misión es el alcance que concede al augusto sacramento. Para muchos, la Sagrada Eucaristía es una cosa, la más excelsa, sí, pero yuxtapuesta a otras. Para este santo, la Eucaristía es todo, no ciertamente porque suprima todo lo demás, sino porque lo ve todo dentro de la esfera de irradiación de la persona misma de Jesús, que en la Eucaristía vive, en la Eucaristía se inmola, en la Eucaristía se nos da, en la Eucaristía queda a nuestra disposición. No hay más que comparar su espíritu eucarístico con el de otros santos que más se hayan distinguido por su devoción al Santísimo Sacramento.
Estúdiense la vida y los escritos de los que con razón son considerados como modelos de santidad eucarística en nuestros tiempos. Examínense las constituciones de los institutos religiosos consagrados al culto eucarístico y se echará de ver que para ellos el servicio de Jesús sacramentado o no es fin primario o es considerado más bien como un medio de santificación personal, no como un fin cuya realización abarque la vida entera. San Pedro Julián expone el fin de su instituto en los términos ya transcritos y para que su pensamiento quede aún más claro, en el número 6 de sus constituciones añade: sepan todos nuestros religiosos que fueron escogidos y han hecho profesión de consagrarse ante todo al servicio de la divina persona de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Dios, verdadera, real y substancialmente presente en el sacramento de amor. Por consiguiente, como buenos y fieles servidores de un Rey tan grande, deben consagrar a su mayor gloria todas sus cualidades y virtudes, todos sus estudios y trabajos, sin reserva alguna, en la más perfecta abnegación de su propia personalidad, realizando la palabra del apóstol: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. El gran apóstol de la Eucaristía no concibe el culto del Santísimo Sacramento y la santificación personal como dos fines distintos, sino que para él ésta guarda con aquel igual conexión que el medio con el fin. Ante la estupenda realidad de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, el deber que se impone es servirle. Adquisición de virtudes, santificación propia, estudios, trabajos, no son sino otros tantos medios para mejor servirle. A adorar y glorificar a nuestro Rey Señor sacramentado en Él mismo, considerando sus excelencias infinitas en nosotros, concentrándonos y perfeccionándonos en su servicio, entregándonos a Él pura y simplemente para su gloria, y en el mundo entero donde es mal conocido y peor servido, ganándole los corazones no menos con el ejemplo que con la palabra, se reduce toda la vida cristiana. Otro objetivo particular de su misión consiste en inculcar una verdad harto olvidada en la práctica, cual es la que la Eucaristía es Jesucristo mismo en persona. Cierto que es un sacrificio y aún el único sacrificio indudable, que es el pan que vivifica, pero toda la excelencia de este sacrificio consiste en que quien se inmola es Jesucristo mismo. Toda la inefable grandeza de la comunión radica en ser personalmente el Verbo humanado, el alimento que nutre y vigoriza nuestra sobrehumana existencia. Como ve el lector en la obra de San Eymar, todo va subordinado a la Eucaristía e informado por la misma. Él infiltra el espíritu eucarístico hasta en los últimos repliegues del corazón humano y de la vida cristiana. La Eucaristía es el centro del mundo católico. Al atribuir tal preponderancia a la Eucaristía, entendía no hacer otra cosa que sacar las conclusiones implícitamente contenidas en lo que Jesucristo nos ha dicho del inefable misterio de nuestros altares, y en este punto la experiencia enseña que su palabra y sus escritos han sido una verdadera revelación para muchos. Y no se vaya a creer que esto limita el horizonte de la actividad sobrenatural. Antes, al contrario, ensanchándola, la concreta. La Divina Eucaristía, escribe él mismo, es suficientemente grande y poderosa para bastarse. Todo debe salir de ella y volver a ella. Uno ha de ser su espíritu, el de su congregación y el de todas sus acciones y proceder de este divino corazón. Su regla, sus obras, sus medios, todo se encuentra en la adorable hostia. Plugiera a Dios que fuésemos bastante santos y estuviésemos suficientemente abrazados para verla y leerla en Jesucristo sacramentado. Tenemos la Eucaristía. ¿Qué más queremos? Dijo en su último sermón y en su lecho de muerte repitió: porque lloran, tienen la Eucaristía, eso basta.
A la verdad, la Eucaristía lo abarca todo. Es la Santísima Trinidad, dado que la segunda persona no se encuentra sin las otras dos. Es Jesucristo mismo en su encarnación y su redención, pero en la forma definitiva que quiso tuvieran para los mortales. Es la vida divina cuya participación engrandece a los santos, haciéndolos a su vez dignos de culto. ¿Qué verdad hay o qué misterio que no concluya a la Eucaristía? Y si todo esto es así, si la Eucaristía es el Verbo encarnado, nuestro Rey mortal en persona, a quien todos los días ofrecemos en sacrificio y recibimos en comunión y adoramos en su trono de amor, si la Eucaristía es fin, medio y esencia del culto católico y forma el meollo del alimento que nutre las almas deificadas, ¿no es natural que Dios suscitara cuando o bien tuviese un gran apóstol cuya misión fuera llevar estas verdades trascendentales al máximo de conciencia en las almas cristianas? ¿No era natural también que este heraldo del reinado eucarístico fuera profetizado al igual que otros grandes santos antes de nacer? Así fue efectivamente y así lo declara la Santa Sede en el decreto en que proclama la heroicidad de sus virtudes y reconoce la admirable fidelidad con que correspondió a su misión. Hay algo, dice el susodicho decreto, cuyo texto examinó San Pío XI con mucho cuidado y aún hizo variar en algunas frases. Hay algo que no puede pasarse por alto, sino al contrario, digno es de atenta consideración, como que contiene magnífico presagio del destino y papel asignados por la divina providencia a Pedro Julián Eymar. Porque el asunto es un poco más profundo. De repente ocurre algo que no se debe pasar en silencio, sino con mucho cuidado. Es más, es en lo que se contiene una noble premonición del futuro destino y servicio, como fue provisto por Dios al venerable Pedro Julián. Como lo relatan las actas jurídicas, aún antes del nacimiento del siervo de Dios, habíase predicho a los cónyuges Eymar que no tardarían en tener un hijo, quien no solo proporcionaría singular gloria a su familia, sino mucho más, pues fundaría una familia religiosa totalmente dedicada y consagrada a promover y dilatar el culto del Santísimo Sacramento. La verdad de este vaticinio quedó admirablemente probada por los acontecimientos que señalaron la primera edad y las varias subsiguientes etapas de la vida de San Pedro Julián, de donde se sigue que quien cuidadosa y escrupulosamente considerare todo lo que hizo y obró Pedro Julián durante su vida, no podrá menos que reconocer y confesar que lo que le confiara Dios como una misión lo persiguió con constancia y fidelidad admirables y cumplió plenamente su propia vocación. La grande obra del Verbo encarnado fue la glorificación perfecta de Dios y la redención del mundo mediante el sacrificio de la cruz. La grande obra de Jesús sacramentado es la continuación de la perfecta glorificación divina y de la redención mediante el sacrificio del altar. Dice la liturgia, la Eucaristía es pues ante todo sacrificio. El santo estaba penetrado de esta verdad. La Santa Misa que renueva la inmolación del Salvador y nos aplica personalmente todo el mérito del sacrificio de la cruz, es el acto más excelso, más santo, más meritorio para el hombre y más glorioso para Dios. Esto lo escribió en el directorio que escribió para sus agregados. Recomendaba mucho la asistencia cotidiana a la misa, hasta el mismo método de oración que dio a sus hijos y que el lector encontrará expuesto en esta obra. Está calcado sobre el santo sacrificio de la misa, por entender que no cabe hacer oración más perfecta que imitando en lo posible la oración por excelencia de Jesucristo y de la Iglesia. Respecto de la comunión, fue apóstol entusiasta de la comunión frecuente, porque veía en ella el gran medio de vivir de Jesucristo y también el mejor medio de unirse al sacrificio de Jesucristo.
En los primeros tiempos, asistir al santo sacrificio y comulgar eran dos actos casi inseparables, y los pastores de la Iglesia han aconsejado siempre con especial ahínco unirlos. De ahí que el Concilio de Trento desee ver comulgar a los fieles en cada misa que oyeren, para poder participar de todo el fruto del santo sacrificio y unirse a la comunión del sacerdote de una manera más perfecta. El apostolado de San Pedro Julián y su magisterio espiritual se extendía a la Eucaristía considerada desde todos sus aspectos, pero de un modo muy particular tenía por objeto el misterio de la real presencia. Aunque oculto y anonadado bajo los velos eucarísticos, no por eso deja de ser nuestro Salvador, el soberano monarca del universo, principio y fin de la tierra y de todos los astros. Cuanto más se humilla por amor nuestro, tanto más digno es nuestro Rey de que le erijamos tronos magníficos y promovamos su reinado social sobre todo el mundo. Jesús sacramentado es un conquistador que quiere someter a su dulce imperio el universo entero, y la realización de este deseo por la exposición solemne del Santísimo Sacramento y por el culto de la adoración fue lo que más le preocupó. Hoy en día, la exposición solemne de Jesús sacramentado es la gracia y la necesidad de nuestra época. Los planetas quedan a oscuras cuando el sol se eclipsa. La devoción a los santos no tiene eficacia sino por Jesucristo, a quien debe conducirnos. Cuando el reino recibe honores, sus miembros carecen de prestigio, y cuando el soberano es insultado, todos los ministros son también menospreciados. El gran mal del tiempo presente está en que no se va a Jesucristo como a Salvador y Dios. ¿Qué hacer? Volver al manantial de la vida, a Jesús, pero no solo a Jesús de paso por la Judea, o a Jesús glorificado en el cielo, sino sobre todo a Jesús presente en la Eucaristía. Hay que hacerle salir de su retiro para que se ponga de nuevo a la cabeza de la sociedad cristiana que ha de dirigir y salvar. Hay que construirle un palacio, un trono, rodearle de una corte de fieles servidores, de una familia de amigos, de un pueblo de adoradores. Preparar el advenimiento de este reinado eucarístico, tan bueno, tan hermoso, tan poderoso, tan delicioso para el alma que penetra su secreto. Tal fue más en particular su obra providencial en la Iglesia. En el decreto de aprobación de los 2 milagros requeridos para la canonización de San Pedro Julián Aymar, con fecha del 15 de julio de 1962, dice: entre los amantes insignes de la divina hostia que crearon institutos y asociaciones para extender el esplendor de los ritos sagrados, adorar al augustísimo sacramento de día y de noche, y para desagraviar los desacatos y las injurias al mismo inferidas, obtiene el puesto principal. Fuera de toda duda, el beato Pedro Julián, fundador de los presbíteros y de las siervas del Santísimo Sacramento. Hasta aquí la biografía del santo que nos ayudará durante todo este tiempo de avivamiento eucarístico propuesto por los obispos de los Estados Unidos de América. Estamos en una emergencia. Urge la adoración eucarística 24 horas con Jesús Eucaristía expuesto. Pero no solamente urge su presencia eucarística, urge nuestra presencia de adoración y desagravio a Jesús Eucaristía. Es urgente el llamado que el Señor nos hace hoy. Es urgente atender el llamado de nuestros obispos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de atender este llamado. Bendiciones.